Él viene de la Universidad de Antwerp, estudió en la Facultad de Ciencias de la UNI, estudió física, hizo su maestría en la UNI en energía nuclear, UNIPEN, está haciendo doctorado en electrónica. Adelante, doctor, por favor. Solución de estructura cristalina del K6.4, 3.6, superestructura. Seguimos con la superestructura. A ver, doctor Paria. Adelante, lo recibimos con un aplauso, por favor. Puntero. Ok. Buenas tardes ante todo. Gracias por la introducción, doctor. Bueno, primero agradecer a los organizadores del ESI, en especial al profesor doctor Montoya, y gracias por aceptar el trabajo. Bueno, ahorita en esta oportunidad les voy a presentar parte de un trabajo que hice, que recién lo van a publicar. Entonces, es algo, de repente, cosas que va a haber varias preguntas en el camino, ¿correcto? Bueno, la siguiente, por favor. Mi conferencia le he puesto más o menos en estos tópicos. Primero voy a hablar algunos conceptos preliminares acerca de microscopía electrónica, básicamente. Luego les voy a hablar un poco en realidad, del trabajo en sí, que es el refinamiento de estructura de este material. Y al final voy a terminar con algunas conclusiones, ¿correcto? Bueno, la siguiente. Bueno, acá les presento varios objetos con diferentes dimensiones, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿nosotros podemos observar todos estos objetos solo con nuestro ojo? La respuesta va a ser, no es posible, ¿correcto? Bueno, podemos observar al niño, al hámster, a la hormiga, a la línea, el bolígrafo, todo. Hasta el cabello podemos observar inclusive, ¿correcto? Pero si ustedes quieren observar todos estos objetos que están en esta zona, ya necesitamos instrumentos. Básicamente existen instrumentos llamados microscopios electrónicos que nos ayudan a ver en este tipo de rango, ¿correcto? La siguiente, por favor. Bueno, no podemos observar, obviamente. Siguiente. Bueno, necesitamos microscopios ópticos o microscopios electrónicos, ¿correcto? Bueno, entonces, un poco vamos a hablar de qué es un átomo. Creo que desde colegio todos hemos visto que es más o menos el concepto de átomo, pero nunca lo hemos visto, ¿correcto? Ahora, más adelante les voy a mostrar que con microscopios electrónicos es posible observar columnas atómicas, ¿correcto? Bueno, la siguiente. Acá les muestro la interacción, qué tipo de señales tenemos cuando hacemos interacción electrón con la materia. Bueno, acá tenemos electrones incidentes de alta energía, básicamente de 300 kV, 200 kV, son alta energía. Y cuando interactúa con tu muestra que vas a analizar, se producen muchos tipos de señales, electrones, ¿correcto? El doctor Talledo nos habló, por ejemplo, de SEM. Bueno, es microscopía electrónica de barrido. Bueno, acá está en inglés. Pero básicamente es generado con este tipo de electrones, con electrones secundarios, ¿sí? Bueno, se coloca detectores, se hace interaccionar la muestra con el haz de electrones que incide. Luego ponemos detectores y podemos formar este tipo de imágenes, SEM. También tenemos electrones retrodispersados, electrones Oyer, que también mostró el doctor Talledo. Existen rayos X característicos de cada muestra. Bueno, se hace EDX spectroscopy, que es como se llama, rayos X de energía dispersa, ¿no? Energía dispersa. Luz visible, obviamente se produce también. Ahora, en esta zona tenemos electrones, más o menos tres tipos de electrones.
Para más o menos poder hablar de estos tipos de electrones, necesariamente nuestra muestra debe ser transparente a los electrones, ¿correcto? Ahora, ¿qué significa que los electrones sean transparentes a la muestra? Entonces, básicamente son muestras muy delgadas. Entonces, en microscopía existen muchas técnicas para netamente fabricar muestras delgadas. Si tú no tienes muestras delgadas, es imposible observar todo este tipo de técnicas en microscopía electrónica, ¿correcto? Eso es importante en microscopía. Bueno, existe lo que le llaman EELs, FTM. Básicamente se forman con este tipo de electrones inelásticos. Ahora, por ejemplo, con EELs, bueno, no soy experto, pero la gente utiliza esta técnica, son muy buenos para analizar, por ejemplo, estado de oxidación de los materiales. A veces tú tienes materiales, pero tú no sabes qué estado de oxidación tiene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Utilizar este tipo de técnicas. Te ayuda directo, desde este tipo de espectros, tú puedes determinar qué estado de oxidación tiene tu material, por ejemplo, ¿correcto? Ahora, existen electrones que no han perdido energía, básicamente son electrones primarios, o sea, incidentes. Bueno, con este tipo de electrones se forman lo que se llaman TM, que es microscopía electrónica de transmisión, básicamente. Y acá, bueno, también hay otro tipo de electrones, que se llaman electrones elásticamente dispersados. Bueno, se pueden formar patrones en el espacio de Fourier. Tenemos una técnica que se llama difracción de electrones de área selecta. Bueno, acá está en inglés. Tenemos difracción de electrones de haz convergente. Tenemos STM, es otra técnica de microscopía electrónica, que es microscopía electrónica de transmisión y de barrido, ¿correcto? Bueno, ten en cuenta que no es lo mismo que esto, ¿correcto? Esto es con electrones secundarios, esto es con electrones transmitidos, pero que han sido elásticamente dispersados. Bueno, básicamente esto les explico porque en microscopía electrónica más o menos hay que tener un poco de estos conceptos. Y también existen otro tipo de fenómenos, por ejemplo, como existe absorción también existen, y así otro tipo de Stramling, otro tipo de señales también. Bueno, acá les muestro algunas cuantas. Bueno, la siguiente, por favor. En esta oportunidad les muestro más o menos cómo se forma en realidad las imágenes STEM, básicamente. Acá tienes una fuente generadora de electrones de alta energía. Estas fuentes, generan electrones. Ahora acá tienes aperturas, tienes lentes objetivas. En microscopía electrónica no se puede decir que las lentes son así, algo físico, son básicamente campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Entonces, pero más o menos haciendo analogía con microscopía óptica es similar, o sea, campos más o menos tienen esa estructura, esas simetrías. Bueno, lo que se hace para una técnica básicamente STEM, porque acá les he puesto técnicas STEM, es el electrón inicial tiene que ser convergente. Entonces acá se habla de prop y acá, bueno, interactúa ese prop con la muestra y lo que pasa, bueno, hay diferentes tipos de señales, como les había comentado al inicio, ¿correcto? Ahora, al otro lado, si tú colocas detectores, vas a poder formar diferentes tipos de técnicas. Por ejemplo, ya les hablé un poco de difracción de electrones de área selecta. Esto se forma en el espacio recíproco. Tú cuando tienes un material, tienes un cristal, ¿correcto? Si tienes un cristal, se habla de planos cristalinos. Probablemente los que han estudiado física más o menos se acuerdan. En este caso, cada punto, cada spot, significa que ha sido, el haz incidente ha sido dispersada por la muestra y por diferentes tipos de planos. Ahora, cada punto es un conjunto de planos que ha sido dispersado. Digamos, ese es el espacio de Fourier. Entonces, cuando tu material es monoclínico, vas a ver así spots, puntitos, ¿sí? Cuando tu material es policristalino, vas a ver anillos. Bueno, probablemente han visto. Y cuando tu muestra es amorfa, o sea que no es cristalina,
no se ve casi nada. Bueno, eso es un poco lo que se habla acá, les muestro, pues eso lo obtuve en microscopio, obviamente. También un poco tiene que tener en cuenta este tipo de imágenes. Es una imagen STEM, Hadaf STEM. Bueno, en inglés, no sé exactamente, bueno, he traducido al español, pero suena un poco raro. Pero básicamente es High Angle Annular Dark Field STEM Image. Lo que estamos viendo acá tienes un material. Estamos viendo cada spot, cada puntito, significa que estamos viendo columnas atómicas. Si ustedes ven, hay columnas atómicas que tienen la misma intensidad, otras negritas, otras blanquitas, así, ¿correcto? Ahora, este tipo de imágenes, digamos, esta técnica es bastante usual, es bastante sencillo analizar porque las intensidades son proporcionales al número atómico de los elementos que está en tu muestra. Entonces, si tú tienes un elemento, por ejemplo, como 70, número atómico, tienes uno que es 20, es fácil de reconocer por contraste nada más. Entonces, acá básicamente se ve esto. Si ustedes ven, bueno, no es fácil obtener tipo de imágenes, ¿correcto? Acá tienes otro tipo de técnicas, se llama ABF STEM. Con esta técnica no es posible observar, por ejemplo, elementos muy livianos como el oxígeno, no es posible. Pero existe otra técnica que es ABF, con eso sí podemos observar elementos tan livianos como el oxígeno, por ejemplo. Entonces, acá tenemos otra técnica que más adelante les voy a mencionar algo de esto. Esto es un EDX STEM, básicamente es Energy Display X-Ray STEM. Es una técnica, digamos, combinada con alta resolución, pero una energía dispersiva de rayos X, bueno, no es tan difícil de traducir al español, no es tan fácil, pero básicamente es Energy Dispersive X-Ray STEM Technique. Si ustedes observan acá básicamente estaba viendo cómo es el ordenamiento de tu material visto, digamos, es la proyección en un zone axis, es un eje de zona, ¿correcto? Entonces, con estas técnicas tú directamente puedes analizar tus muestras, es bastante directo, pero la dificultad es cómo obtener estas imágenes, es complicado, no es tan fácil. Ahora, existen hoy en día microscopios de alta resolución, como Titan, que tenemos en el laboratorio donde trabajo. Estos microscopios tienen corrección esférica, entonces tiene corrección esférica y además tienen monocromadores, es decir, puedes corregir varios astigmatismos, entonces con eso se puede llegar a una resolución de 0.8 Armstrong más o menos, entonces es posible observar columnas atómicas como en este caso. Bueno, siguiente por favor, ahora sí un poco les voy a hablar siguiente. Básicamente mi trabajo se concentró en determinar la estructura cristalina del material. Al inicio solo teníamos poco de información, sabíamos que estos materiales, los neobatos de metal alcalino terreos, ya habían sido estudiados por muchos autores. Tenían propiedades eléctricas, como sensor de gas, utilizaban como detectores, como fotocatálisis, etc. Particular atención tomaban los autores en este material. Entonces, ¿por qué? Porque habían encontrado en diferentes formas, como micro nanohilos, nanorods, nanocintas, nanobelts, whiskers. Entonces, pero sin embargo, este material fue fabricado en 62, pero la cosa es que hasta ahora no estaba, digamos, en las bases de datos no se podía encontrar la posición atómica. Entonces, si tú conoces, se han estudiado mucho, pero sin embargo no han tenido esa información. O sea, no se sabía la posición atómica de estos, en general de este compuesto. Entonces, lo que se hizo es un poco modificar este material, un poquito. Se agregó titanio y se siguió más o menos pasos. Primero se produjo, obviamente, que el potasio, niobio, oxígeno, potasio 2, niobio 8, oxígeno 21. Luego, en el segundo paso, se le agregó un óxido en esa proporción. Al final se obtuvo este material. Ahora, este material, obviamente, que es nuevo, no sabemos nada. Tenemos algo de información de estos, pero no sabemos nada. Siguiente, por favor.
lo que se hace es, básicamente, si tú no sabes nada, entonces empezar de algo cero. Primero tienes que saber qué parámetro de red tiene tu muestra. 1. 2, tienes que más o menos ver qué grupo espacial posible puede tener tu muestra. Lo que se hace es con esta técnica, con difracción de polvo de rayos X, se puede determinar directamente estos dos datos, parámetro de red y grupo espacial. El problema es que en este caso podrías retroceder un favor, retroceder un poco más, ya. Si ustedes observan, bueno, acá tienes reflexiones que son muy pegadas, entonces era difícil determinar de rayos X, determinar directamente el parámetro de red y el grupo espacial. Siguiente, por favor, ahora regresen. Ya, entonces, si ustedes observan, acá tienes reflexiones muy pegadas. Eso dificultaba que por rayos X era casi difícil determinar el space group, ¿correcto? El grupo espacial. Acá, combinando difracción de electrones con rayos X, se encontró este parámetro red y refinando con difracción de polvo de neutrones, más o menos se encontró este parámetro red, ya está refinado, ¿correcto? Pero cuando tú haces estudio, cuando tú tienes un patrón de difracción, lo primero que tienes que ver es qué condiciones cumplen tus reflexiones, ¿sí? Y básicamente se encontró estas reflexiones que cumplían, el posible space groups eran estos, pero había problema con reflexiones en esta dirección. Algunas reflexiones no cumplían con un space group, posible space group. Básicamente esto. Entonces, en realidad acá estaban incluidos otras reflexiones de otros zone axes, básicamente de este zone axis. ¿Sí? Siguiente, por favor. Acá, bueno, entonces ya teníamos información de space group, ya teníamos un poco de información de parámetro red. Ahora, el siguiente paso era encontrar posiciones atómicas. Acá tienes una imagen Hadaf-STEM y IBF-STEM. De estos dos se obtuvo directamente, bueno, esta es proyección en un 2D, si ustedes observan, se obtuvo directamente las posiciones de potasio, niobio, talio, de esta parte. Y de esta parte se obtuvo, en este caso, de anión, que era el oxígeno. ¿Sí? Estas imágenes está proyectado en este zone axis, fue tomado en este zone axis, eje de zona. Siguiente, por favor. Y básicamente de esas dos imágenes se obtuvo toda esta información. ¿Sí? Se obtuvo posiciones atómicas de potasio, de niobio, de tantalo y de oxígeno, pero en un plano. Estos materiales también son un tipo de perovskitas. Los perovskitas se caracterizan por poseer octaedros. Entonces, lo que se hizo es, bueno, si tú ya tienes, digamos, posiciones atómicas en un plano, entonces, básicamente tienes que colocar oxígenos en los siguientes planos, en el plano más, en el plano negativo, ¿correcto? Y de esa manera, bueno, pero más o menos para colocar dónde, si siguió todos estos detalles. Bueno, adelante. Luego, el problema es que cuando tú construyes tu octahedra, correcto, pero las distancias de enlace no son optimizadas. Se optimizó por una técnica que le he traducido al español, no creo que sea así, no sé, pero en realidad es una técnica que te ayuda a optimizar distancias de enlace, ¿sí? Básicamente. Siguiente, por favor. Bueno, una vez hecho todo eso, el primer modelo que obtuvimos fue esto. Este es un modelo del material, pero proyectado en este zone axis, 001. ¿Sí? Ahora, vimos que esta es la fórmula química. Esta es más o menos la proporción de los átomos bication, le llaman, razón de los cations, B y A, correcto. Esa es más o menos la razón. Ahora, cuando hicimos IDX, cuando tú quieres más o menos ver qué compuesto puede tener tu material, lo que se hace rápidamente es IDS, espectroscopy, te ayuda muy rápido. Con esa técnica se obtuvo más o menos esta razón. Entonces, como que había contradicción entre las dos. Siguiente.
Lo que se hizo es un poco regresar otra vez a estas imágenes ABF, ABF STEM, y se hizo EDX STEM técnica. Entonces vimos que en realidad nos estábamos olvidando de algunos átomos, no estábamos contando, por eso que varía un poco esa razón. Entonces lo que se hizo es, lo que se encontró es que, bueno, en estos materiales, si ustedes observan, hay patrones. Hay patrones como esto que son trigonales, hay patrones como esto, por ejemplo, que son pentagonales, y hay tetragonales también por ahí. Bueno, acá no se observa mucho, pero en el anterior era bien claro. Entonces, nos estamos olvidando de estos algunos átomos, ¿correcto? Entonces, por eso que más o menos estaba un poco de eficiencia, estaba variando esa razón entre experimental y lo que estábamos refinando. Acá más o menos les muestro algunos detalles, de repente se lo pueden leer, pero básicamente era un poco regresar a hacer de nuevo todos los experimentos, ver con mayor exactitud todas las cosas y al final más o menos se encontró un poco que en los túneles trigonales habían este tipo de átomos, potasio. Era primera vez que más o menos se reportaba eso porque nadie había reportado, había muchos compuestos que son muy similares en estructura y no ha sido reportado aún. Ahora, siguiente. Ahora, bueno, con todos esos datos, lo que se hizo es ese dato fue como una especie de entrada, luego se refinó con neutron powder, o sea, difracción de polvo de neutrones y con difracción de polvo de rayos X. Entonces, con esos preliminares datos, se empezó un poco para refinar con estas dos técnicas. Bueno, acá tienes unos datos que si has hecho estas técnicas, me imagino que es fácil de interpretar, pero voy a pasar, porque no todos somos expertos. Ok, la siguiente, por favor. Al final, bueno, con todo eso, digamos, con el modelo ya, digamos, refinado con neutron powder diffraction, X-ray diffraction, se obtuvo más o menos esta cosa, ¿no? Este es el modelo final que obtuvimos. Ahora, este modelo, si ustedes ven, está, digamos, proyectado 001, pero en realidad este modelo es en 3D. ¿Sí? Bueno, bueno, me olvidaba mostrarles, pero de repente era necesario ponerles un video, pero en realidad este es en 3D. Bueno, si ustedes voltean van a verlo en todas partes, ¿sí? Pero si tú proyectas, más o menos vas a verlo de esta manera, ¿correcto? Entonces, fue un trabajo que, digamos, no era fácil, nos demoró bastante. Ahora, para refinar, digamos, estructuras, existen muchas técnicas. Por ejemplo, difracción en cristalografía se conoce. Hay una técnica que se llama Precision Electron Diffraction. Hay técnicas de Tomography Electron Diffraction, que es otra técnica también que sirve para refinar. Y así, existen muchas, pero no era posible, por lo que le dije que había muchas reflexiones en el digamos, uno de los parámetros red era muy grande y el otro era muy pequeño. Entonces, debido a eso, se observaba esas reflexiones muy juntas en un, digamos, asterisco, ¿cómo se llama? Okay. Bueno, eso es más o menos lo que hice, un trabajo. Bueno, hice varios, lo que les mostré al inicio de esos trabajos, hemos hecho también, pero solo acá les mostré una parte. La siguiente, bueno, me gustaría, siguiente por favor, terminar con estas conclusiones. El compuesto, digamos, ha sido sintetizado por esa ruta que les mostré, ¿sí? Básicamente. Digamos, de este análisis de difracción de electrones de área selecta con difracción de polvo de rayos X, con esos dos análisis se determinó parámetro red y se determinó el space group del material, ¿correcto? La estructura cristalina del compuesto, digamos, finalmente fue digamos, refinada utilizando TEM, difracción de rayos X y neutrones. Y, digamos, se reportó que potasio, digamos, de iones de potasio, columnas atómicas de potasio sí se encontraban en estos trigonales y tetragonales también. Correcto, con eso estaría terminando. La siguiente, por favor. Bueno, me gustaría presentar al grupo que trabaja con nosotros en el grupo. Todos trabajan con microscopía electrónica, pero acá hay 3 peruanos más, así es que
me imagino que para chicos que empiezan recién es un mérito. De repente, si es que lo conocen, contáctense, de repente, quién sabe, les puede ayudar. Acá el chico, todos son, bueno, los tres son de la uni también, Marcos, Iván, Ricardo. Entonces, si desean de repente trabajar en microscopía electrónica, pueden contactarse con los chicos, de repente les pueden ayudar. Bueno, con eso terminaría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahí no me dejen la foto, por favor. Nos gustaría también saber cómo llegó a la Universidad de Antwerpen. Bueno, ok. En realidad, yo hice una maestría en el IPEN. Bueno, en realidad era maestría ofrecida por la uni, pero íbamos al IPEN, era una especie de convenio. Y durante eso nos dictaron muchos cursos de ciencias materiales y hubo un profesor que vino de Bélgica, profesor Dirk van Dijk, muy famoso, ya está retirado, pero tiene libros muy famosos sobre microscopía electrónica. Él un poquito nos enseñó, bueno, de ahí dos amigos fueron primero, o sea, dos compañeros fueron primero. Ellos hicieron un buen trabajo, bueno, ahora ya son doctores ellos, ¿no? Yo recién estoy a mitad de camino. Y por medio de ellos, un poco contactándonos, aplicándonos, un poco ese fue el... Correcto, recibimos un fuerte aplauso para su certificado. Por favor, pase por acá, por favor, doctor. Es así, como jóvenes estudiantes van y con otras nacionalidades, con otros programas en otros países, dan luces y regresan a su país. Eso es lo que queremos. Muchas gracias, felicitaciones.